Bueno, seguimos con el siguiente podcast de este congreso del Colegio Oficial de Detectives de la Comunidad Valenciana. Ahora es cuando uno se hace pequeñito y dice, ¿yo qué hago aquí presentando un podcast? Cuando tengo a tres grandes comunicadores, compañeros, pues que, claro, cada uno con un perfil distinto. Os los voy a presentar, aunque, bueno, los detectives creo que los conocéis profundamente, pero para aquellos que vean este vídeo por primera vez y no sean de la profesión, pues contamos con Juan de Dios Vargas, que es detective, criminólogo, abogado y bueno, yo creo que aún le queda carrera para seguir sacándose alguna carrerita más. Tiene despacho en Valencia y tienes más de 35 años de ejercicio profesional o por ahí estarás, ¿no? A punto de los 40. A punto de los 40, padre. Bueno, lo conoceréis porque es posiblemente de los detectives que ha sido mediático desde hace ya muchísimos años, mucha televisión. Él ha estado más especializado, claro, a la vieja usanza, que es la televisión y la radio. Luego tenéis a David, que es de Valladolid, lleva unos 15 años de experiencia profesional, detective privado y criminólogo, y dirige el podcast Operativo Criminal. Y luego tenemos a Benín Max, compañero. Nunca he sabido dónde te ubicas, si Alicante, Toledo, Madrid. Sí, es que soy nómada, sí. Voy encontrando regiones de España y me quedo ahí. Y camaleónico. Sí. Es decir, ahora estoy más en Madrid, pero también en Alicante, entonces ahí jugamos ahora. Que es detective privado y abogado también, que compaginas también las dos facetas ya desde hace bastante tiempo. Vale, es una pregunta en realidad para los tres, a ver qué es lo que opináis, o si opináis lo mismo, pues me contestáis uno, ¿no? Y antes también lo hemos sacado con los jóvenes detectives sobre, sabéis que hay compañeros que no comparten que la profesión salga tanto en los medios de comunicación, en redes sociales, etcétera, porque a lo mejor piensan pues, que eso pues, hace que pues, los investigados piensen que se les son objetivos de seguir y jugamos mucho con la sorpresa. ¿Vosotros creéis que eso perjudica a la profesión o la beneficia el salir en esos medios en redes sociales? Bueno, voy a permitirme empezar porque, otra cosa, por ser más mayor, más viejo, y porque efectivamente, ahora después de ver a los chavales aquí jóvenes que se han atrevido a dar la cara delante de una cámara y demás, yo me acuerdo que cuando empecé, año 86, antes había estado auxiliar y tal, pues esto hubiese sido absolutamente impensable. O sea, esta acción que estamos haciendo hubiese sido absolutamente impensable porque era una cosa totalmente prohibida. Yo, de hecho, cuando empecé con la profesión, fui tan denostado y criticado desde el primer momento porque decidí que había que dar un cambio, que no podíamos estar escondidos en las esquinas. Había compañeros que el emblema que tenían era un tío escondido detrás de un muro, ¿no? Ya eso te decía un poco cómo estaba la situación. Yo tuve que llegar a soportar, empecé con Pablo Motos en Onda Cero, efectivamente, 5 años que estuve con Pablo Motos, con el hoy inalcanzable y multimillonario Pablo Motos, y con él estuve 5 años todos los viernes. Luego pasé al programa Ana Rosa. Antes estuve con Pepe Navarro, con el Mississippi, el caso Alcácer, o sea, estaba prácticamente en televisión casi todas las semanas. Bien. Bueno, pues yo llegué a tener que aguantar que en un congreso en Barcelona, una de las preguntas, cuando se levantaron en ruegos y preguntas, fue que se propusiera en votación prohibirme que saliera en televisión. O sea, hasta ese punto era evidente que no tenía ningún sentido, era un detective además de los veteranos de la época, pero para que veáis un poco en contexto cómo estaba la cosa, que en un congreso de la antigua Catalano-Balear se llegara a votar si se me prohibía a mí salir en televisión. Evidentemente, aunque me lo hubiesen prohibido, hubiese tenido el mismo efecto que la gaseosa, ¿no? O sea, nada, ¿no? Entonces, claro, a mí se me criticó siempre que saliera en televisión, que diera la cara con el gremio, pero yo he considerado que era beneficioso para la profesión a todos los aspectos y de hecho ahora hablaremos de este fenómeno. Yo estoy convencido de que vivimos un momento muy dulce de la profesión hasta el punto de que yo puedo decirlo y creo que los demás estamos absolutamente desbordados de trabajo y entre otras cosas es gracias en parte a labor como la de David, como la de Daniel Fontanás, al que los haters le ponen a parir cada 2 por 3, incluso compañeros. Bueno, a mí me ponen a parir
que cada 2 o 3 días por el tema de la televisión, de la radio y tal, pero yo considero que es un error y que debemos continuar en esta senda de salir a los medios de comunicación, porque a mí me está entrando trabajo de fuera de Valencia diciéndome, es que he visto un vídeo de un compañero tuyo que lleva bigotito, muy joven, que dice que se pueden hacer vigilancias de la gente estando de baja. Digo, hombre, claro, pero no porque lo diga este compañero en un vídeo, sino porque es así la realidad. Ah, entonces usted me podría hacer una baja en Valencia. Pues claro, o sea, la gente al ver en redes sociales lo que podemos hacer, automáticamente le da vueltas al coco, llama a su abogado, le pica al abogado, al gestor y le dice, oye, que he visto un vídeo en internet que se puede hacer una vigilancia, ¿le puedo quitar la casa a mi ex por el 101 del Código Civil? Y tú no me habías dicho nada. O sea, estoy teniendo ya temas en los cuales es el cliente el que hostiga al letrado y el letrado me llama y me dice, coño, la que ha visto en internet la estáis liando muy gorda. Le digo, no, lo que estamos haciendo es que se conozca la profesión, ¿no? Y bueno, en aquella época, ya ahora te dejo, en aquella época yo me acuerdo, claro, no habían colegios, lo que teníamos para estar todos más o menos unidos eran un par de asociaciones, que era la Asociación Balear y la Nacional. pero la que era importante era la Catalano-Balear. Y yo recuerdo, pues yo de joven ir allí a aquellos congresos que se hacían en Barcelona y estábamos todos sentados, como estáis todos vosotros, y de momento se oía empezada la ponencia y de momento se oía la puerta. Y entonces aparecía este señor que siempre llegaba tarde, no se sentaba al final, iba por todo el pasillo, me acuerdo, con un anorak rojo para que se le viera bien. Se sentaba delante y todos decían, la primera pregunta la va a hacer Juan de Dios. Joder, no fallaban, ¿eh? Enseguida, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y hacía así enseguida, ya la vamos a liar. Sí. En apoyo a lo que ha dicho Juan de Dios, aparte de todo lo que ha dicho 100% de acuerdo, es cierto que independientemente del formato que tengamos cada uno, él, pues a través de toda su trayectoria, en todos los programas que ha citado y demás, ahora mismo lo que toca son las redes sociales. Hemos citado a Daniel Fontanals, que pobre, bueno, por diferentes circunstancias no ha podido estar aquí. Independientemente de eso, cada uno tenemos nuestro estilo, pero si tú pones en un peso ¿qué puede ser más positivo o negativo? Porque quiero citar a Daniel porque digamos que de todos actualmente es el que más hate recibe. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un método un poquito agresivo a la hora de exponer determinadas cosas. Hay compañeros que prefieren que cierta metodología de trabajo en ningún momento deba de ser expuesta. Bueno, independientemente de eso, si tú todo eso lo pones en una balanza, el resultado es positivo. Gracias a gente como Daniel, a mi canal, a lo que hacen otros compañeros, a lo que lleva Juan de Dios durante años haciendo, el detective está a la vista de todos. Y eso es necesario. Y ahora tocan las redes sociales, los canales de YouTube, etcétera. Y es lo que toca. Lo que pasa es que mucha gente piensa que, claro, exponer tanto al detective ahí hace que, por ejemplo, el que está de baja, el bajista profesional, piense, me van a poner un detective si me pongo de baja, ¿no? Entonces, yo creo que es el miedo que tienen esos compañeros de decir, ya no vamos a jugar con esa sorpresa porque la gente va a pensar que le ponen un detective. Pero vamos, cualquiera que comete un delito también es objeto de que le pongan a la policía de Guardia Civil. Si tú cometes un delito, la policía sigue cometiendo delitos. Es decir, yo creo que, a ver, por mi parte, chapó, estáis eso. Además tenéis, lo he dicho antes, tenéis unas diferencias, ¿no? Tú es televisión, radio, haces el podcast operativo criminal y tú últimamente estás un poco más tranquilo. Sí, a ver, yo soy más la marca personal. Correcto. Y jugar con las bellas artes. Entonces, eso he explorado lo que es el cine, la literatura, la televisión, y entonces cómo la comunicación, ya más allá de las redes sociales, que yo las conocí en Londres por allá del 2000, que aún no existía Fotolog, y había unas pequeñas colonias que ya era una antesala de lo que iba a ser Silicon Valley. Entonces ya teníamos unas redes sociales internas. Entonces yo cuando fui de intercambio teníamos una red social y se empezó a usar para ligar. Es decir, claro, estaba en el intercambio la holandesa, no sabías holandés, no sabías acercarse, entonces ella se inscribía con la foto y los datos. Y entonces eso es lo que empezó a usarse como red social, ¿no? Entonces todos los que íbamos de intercambio teníamos el contacto que
lo único que era es vamos al pub no sé qué, ya se anunciaba y la gente como que se sumaba, ¿no? Y entonces eso ya luego fue con el Fotolog, con el MySpace y el Facebook, ¿no? Que luego aquí pues el 20 fue lo que más pilló antes que el Facebook porque era muy americano y todavía no nos habíamos hecho. Entonces yo ya he visto toda la evolución de las redes sociales desde la matriz. Pero tú lo que ibas buscando es tu marca personal, Dunning Más, y claro, de Dunning Más, es decir, tanto despacho de detectives como despacho de abogados, ese nombre sonara y se quedara... Claro, entonces yo vi que la única forma de que una marca personal persista es a través del arte, porque el arte no es efímero, el arte pervive, ¿no? Entonces, claro, las redes sociales hoy en día es un canal muy fuerte de comunicación, pero cada 2 por 3 se van cayendo, ¿no? Ahora ya, ¿quién en Facebook puede potenciarse? Entonces veo que son tan efímeras que de repente sale TikTok y ya Instagram ya no. Entonces, claro, si has invertido 20.000 horas en Instagram y sale TikTok, ahora que reciclo todos los vídeos que están quemados y los cuelgo o empiezo de cero con otra estrategia o veo que, claro, porque cuando vi TikTok era todo bromas y bailes. Y yo decía, ya lo del baile sí, fue al principio porque jugaba con el efecto meme, porque ya sabía que el meme se expone muy rápidamente, entonces por eso jugué con cosas simples y que se podían transgredir, entonces fui un poco antecesor del baile con el TikTok, porque el TikTok era baile solo. Entonces... Bueno, eso hay que explicarlo, ¿eh? Explicarlo. Oh. Que tuvimos unos meses de pandemia muy amenizados, cuando nos enclaustraron. El Colegio Catalán tuvo la brillante idea, que yo lo he aplaudido y lo aplaudiré toda mi vida, que hicieran el DECCON, lo pasaran a hacer un DECCON online, y el DECCON pues no fueron 3 días, sino que estuvimos 15 días. Sí, toda la posibilidad del DECCON. Y fue un DECCON maravilloso, que participaron muchos detectives online y nos hizo pasar pues esas 2 semanas que estábamos cerrados, o 3 que estuvimos cerrados, pues se estuvo prolongando con muchos compañeros, con Oscar Rosa, con Enrique Arrá, bueno, tú también creo que salisteis algunos de vosotros, y bueno, pues ahí se estuvieron haciendo muchas intervenciones de detectives españoles y de detectives extranjeros, ¿no? Pues hizo un repaso de detectives por el mundo. Y uno de los que salía era Dani, que ya lo conocíamos porque ya había empezado él a hacer su publicidad, su publicidad o su gestión de marca. Más, yo vi que sacaste como varias empresas o con nombres y tal. Sí. Y bueno, se hizo famoso el baile de Dani Más, que claro, alucinábamos todo porque el tío en el DECCON se nos pone a bailar. Y él mismo lo reconocía, dice, no tengo ritmo, pero oye, esto se me da, ¿no? Y se puso ahí. Precisamente ese toque disruptivo es lo que hace que todo el mundo nos fijáramos bastante en Dani. Por eso el tema de la marca personal es muy importante. Hay estudios de marketing que dicen ya que de aquí a unos años va a haber mucha diferencia entre las empresas que tengan marca personal, que vendan productos con marca personal, y las que no los tengan. O sea, eso es muy importante. Y Dani hizo algo bastante disruptivo, Sí, ¿verdad? sí, algo alucinante. ¿Y lo del baile lo sigues practicando? Pues, curiosamente, el baile llegó a la Yoslava y a grandes discotecas, porque claro, me habían invitado al beat y estaba aquí en África, y ya, claro, estaba yo tan ahí, y dije, mira, pues voy a hacer el baile con King África, ¿no? Y entonces, claro, en la Joy, pues con miles de personas, pues ahí el baile enigmático pegó fuerte. De hecho, pensaban que yo era parte del show. ¿El baile lo circunscribes solo a tu faceta detective o también a tu faceta abogado? Nah, Lo digo porque puedes terminar en sala muy contento y pegarte un baile delante de su señoría. no, realmente lo del baile parece... Ya cuando estudié un poco el TikTok, el efecto TikTok, ¿no? Porque TikTok se nutre del baile y todas las influencers, la gran mayoría han nacido del baile y no son bailarinas, ¿no? Entonces, parece que el baile es ese efecto ritmo y demás, parece que y casi todos los memes son bailando también, entonces parece que es ese movimiento así hipnótico que hace que, oye, que la gente pum, focaliza, ¿no? Y parece que lo del baile, que fue así, pues más que nada, pues hace un poco la coña, ¿no? Así como algo urbano, pues se generó como algo parte del personaje, ¿no? Que el personaje es como que transgrede, ¿no? Puedes estar serio en cualquier ámbito y más siendo penalista, que todos son como muy intensos, como que parecen ellos los malos, ¿no? Parece que el mafioso es el penalista, ¿no? Muchas veces digo, no sé quién es más malo, si el penalista, que lleva también el anillarro, no sé qué, lleva unas pintas algunos y sobre todo pues en algunas zonas parece más malo el abogado que el cliente.
Entonces, claro, ver que yo estaba como en ese círculo de penalistas y demás, y yo era como el más loco, pues también era como mi manera de diferenciarme, ¿no? Es decir, sé mismo penal que tú, yo también estudio, tengo mi jurisprudencia y demás, aparte, pues también he estudiado criminología, he estudiado ciencias de la seguridad y ahora estoy con psicología, es decir, académicamente, pues oye, pues me entretengo, pero aparte, pues le quito hierro al asunto. Eso es lo mismo que los abogados estos que se visten de alguna forma excepcional o que se dejan una barba o un pelo que llama la atención, pues para diferenciarse del común de los mortales, ¿no? Y que se nos queden las caras de ellos y que cuando tengamos un problema nos acordemos del bigote o de la gorra o de... Son marcas Hay uno que lleva un sombrero muy particular, que es un abogado penalista y que lo contrata determinada parte de la sociedad porque él ha triunfado en ese sentido y va con un sombrero que muchas veces no tiene ningún sentido ir a un juego con un sombrero, ¿no? Pero es su marca personal. De alguna manera era como ser el Joker, ¿no? Como el más loco que mi cliente, ¿no? Si mi cliente es un loco, yo más, ¿no? Y de hecho, cuando me he entrevistado en prisión y demás con ellos, dicen, sí, el que tiene que estar dentro eres tú, ¿sabes? Y entonces, claro, me gustaba esa empatía que transmitía bien ¿no? Que joder, atrás de ellos está en prisión, ¿no? Es decir, no está por la nada, ¿no? Y entonces había un clima que ellos se relajaban, yo también, y no había una tensión. Existe una empatía entre los dos, ¿no? Conectabais. Sí, conectábamos, ¿no? Estábamos en la misma sintonía de esa pequeña lotura, ¿no? Juan, tú que por ejemplo has salido, es decir, tus salidas en televisión evidentemente no las ve cualquier persona. Es decir, a lo mejor los programas de ellos lo ve gente que está interesada en esto, o lo que ve de Dani, o lo que ven de Dani Fontanals, pues a lo mejor es gente más interesada y que se les van saltando o que va a entrar a ver tu podcast. Pero tú cuando sales en televisión sales a cualquier persona, ¿no? Es decir, puede haber un detective mirándote en ese momento, o alguien interesado, o la ama de casa, o el amo de casa, o el señor que pone bombillas. Entonces, ¿a ti eso te ha perjudicado? Es decir, físicamente, se te reconoce por la calle, no has podido trabajar, has tenido que dejar servicios, los clientes te han dicho, usted no salga a la calle a hacerme un seguimiento que les se van a dar cuenta. Muy buena pregunta. Si no me lo hubieras hecho, hubiera sacado el tema, porque siempre es era el asunto recurrente, ¿no? Cuando estuve en la época de Pablo Motos era radio, ahí la imagen no te la quemaban, ¿no? Pero unos 5 años que fueron maravillosos. Luego cuando me fichó Ana Rosa, que sabes que yo iba todos los viernes y además iba cobrando y muy buen dinero, o sea, yo tengo el dudoso honor de haber salido hasta en Sálvame. O sea, yo he salido en Sálvame. Sálvame, en telediarios, algún mes he llegado a salir 6 veces en televisión. En prime time, ten en cuenta que Ana Rosa llega a tener 4 o 5 millones de audiencia, ¿no? Entonces, siempre me hacían esa pregunta, me la han hecho. Dice, bueno, ¿y eso no te generaba...? Bueno, la primera respuesta es que, como le dije una vez en un congreso a uno que se quejaba de que salía en Ana Rosa, digo, hombre, si te dijera lo que gano, no me volverías a hacer la pregunta, porque tú preferirías estar aquí, ¿no? ¿Vale? Pues claro, por 15 minutos que iba yo a Madrid, levantarme 2.000 euros cada vez que iba, pues como comprenderás, no a nadie le amarga un dulce. Pero solo tuve 5 años que estuve en Ana Rosa, lo dejé pues porque la tele va cambiando y no puedes estar ahí tanto tiempo. Los 5 años que estuve, solo tuve 2 incidentes. 2 incidentes que, ojo, fíjate que son 5 años todos los viernes, ¿eh? O sea, y además salía ya los títulos, Detective de Ana Rosa, etcétera, etcétera. Fueron 2 incidentes que tuve y uno fue muy simpático, que cuando iba aquí a los juzgados, como yo llevaba una imagen, porque yo lo que hacía era llevar una imagen distinta de televisión a la que yo llevaba cuando trabajaba. Yo, sabes que tengo un traje de homeless, que el que me ve por la calle no tiene, vamos, no me reconoce, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que venir de los juzgados y claro, aparcábamos en Carrefour para que luego comprabas algo y te dan 2 horas de parking. Y una de las veces que aparqué en Carrefour, pues una de las cajeras del Carrefour me reconoció. Y entonces, delante de toda la cola, claro, yo iba trajeado, yo iba un poco como cuando iba en la televisión. Entonces la cajera me dice, delante de todo el mundo, ¿usted es el detective de Ana Rosa, no? Pues sí, claro, te iba a decir que no. Bueno, entonces toda la caja, pues la gente, pues, mira, murmurando y tal. Ese fue el único incidente, que fue un incidente simpático. Y el otro incidente de tipo operativo que tampoco llegó a ser problemático fue el de, estaba haciendo una vigilancia en Cuenca
para un tema de modificación de medidas y siempre los problemas me los han dado los niños o los borrachos, ¿vale? Yo creo que a todos nosotros son los que nos han generado problemas. Los niños a mí me han generado más de un problema, ¿no? Y entonces había un borracho en la ventana que salía a fumar y entonces observaba mi presencia allí. Y claro, el tío, como era ocioso y estaba en casa, estaba de baja además, yo no estaba vigilando al borracho. Se baja a la calle y mamá, como estaba, se me acerca y me dice: usted es el detective de Ana Rosa. Y yo le digo: tío, ¿tú estás mamado o qué te pasa? ¿Cómo voy a ser yo el detective de Ana Rosa? ¿Qué cojones hago yo en Cuenca aquí? No me estarás vigilando. Digo, a ti te voy a vigilar yo. Si yo fuera el detective de Ana Rosa, te estaría vigilando a ti. Y dices, pues también es verdad. Entonces, el tío tenía claro que me había visto en la tele y que era el detective de Ana Rosa y creía que le estaba vigilando a él. No, yo estaba vigilando lo mío, que no se estaban enterando de la película. Pero ese fue el único incidente en 5 años que tuve de tal. Porque además, siempre cuento la misma historia porque incluso salió en un sumario judicial. Yo he llegado a ir un viernes a televisión, iba en avión, primero en avión y luego en el AVE, hacía el programa, me maquillaba, estaba allí con Piquera, con la Belén Esteban, con toda esta cuadrilla, hacía el programa, me volvía y a las 3:30, a las 4 estaba disfrazado con un traje que tengo, pues, profeso de homeless, aparcando coches en el Mercado Colón. Y los BIFs de Valencia, pues que llegaban allá al Mercado Colón, yo les hacía para aparcar, y con mi gorra y tal, y a mí me ha llevado a pagar el vigilado, que era Soriano, que además luego salió en la... No Soriano, el decano de este colegio. No, Soriano, el que fue vicepresidente del Valencia, porque además esto lo cuento porque salió en un sumario judicial. Yo he llegado a cobrar €1 de Soriano al que le estábamos vigilando, porque yo estaba allí preparando la vigilancia para que los compañeros, cuando salieran de la zona, que es una zona que no se puede aparcar, muy peliaguda y tal, pues dar el aviso para cuando él saliera. Entonces, todo depende un poco del tema, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí y de los que hemos dado, el que puede tener a lo mejor algún problema, ya lo tiene muy bloqueado, es Dani Fontanals, porque su exposición es, y él mismo lo ha dicho, su exposición es ya muy potente y lógicamente él, yo creo que la mayoría de temas ya no los puede hacer, vamos, lo que es de campo, ¿no? Es un precio a pagar, efectivamente. Pero también te digo, a mí cuando me preguntan, ¿y sigues haciendo calle? Yo, a diferencia que Dani, por ejemplo, yo sigo haciendo. Tampoco que a lo mejor, efectivamente, porque a lo mejor somos esos detectives de raza que necesitas la calle. Claro, lo que a lo mejor ya no puedes hacer es una infiltración, es una entrega, es una acción donde yo voy a generar interacción contigo. Claro. A partir de ahí, ¿qué me impide a mí estar en la parte de atrás de mi coche haciendo una vigilancia estática? Si tengo habilidades para conducir, si tengo habilidades para... Efectivamente, tú puedes seguir. Posiblemente, si tú que eres de Valladolid, si yo te hubiera visto esta semana y nos hubiéramos cruzado de frente, como no tengo el chip de que me puedo ver, posiblemente es que no me hubiera ni fijado, no te hubiera posiblemente ni reconocido. Eso es. Entonces, claro, yo creo que tampoco existe mucho riesgo. De todas formas, por ejemplo, Juan de Dios intenta pasar desapercibido y todos lo hemos visto que se pone una gorra del distrito 46 para que no se le reconecte. Sí. Y bueno, yo creo, aparte de eso, que a no ser que seas un detective mediocre, que aquí no somos nadie mediocres, creo que si tú tienes unos conocimientos óptimos y tienes una serie de características que te permiten hacer unas técnicas o sea, te aplicas un seguimiento como Dios manda, no tienes por qué exponerte mucho ante un investigado. Insisto, otra cosa es la interacción, pero una vigilancia y un seguimiento, a no ser que seas un futbolista que no puede tener una vida normal, pero yo creo que cualquiera, incluso hasta diría que Dani Fontanals podría llegar a hacerlo. Nunca la interacción, pero al final, si yo no me expongo, podría seguirte. Mira, el caso más grave de exposición mía y de, bueno, por decir de alguna forma, de haber llegado un poco a la fama mediática, pues hasta el otro día que bajé a la calle, hice un directo con Sonsoles porque me llamaron y ya me llaman como si fuera un periodista. Oye, está ardiendo una casa al lado de mi despacho, ¿puedes hacernos un directo? Como si hice un directo, ¿no? Porque ya me toman como si fuese un corresponsal, ¿no? Hice un directo de 10 minutos en prime time por la tarde transmitiendo el incendio, ¿no? El caso más grave que he tenido en el cual han utilizado esa exhibición mía y esa preponderancia mía en redes y tal, ha sido el caso que además hace unos días volvió a salir,
el caso en el que Eduardo Inda buscó a un detective mediático Lo que te ha hecho, pum. para que provocar un incidente gravísimo con Risto Mejide. Entonces Eduardo Inda llegó, ya, yo luego pensaba mucho y dice, bueno, ¿y por qué te ha elegido a ti y tal? Digo, bueno, pues me ha elegido por la presencia social que tengo, por la trascendencia que tengo, junto con la de Paco Marco, pues podía estar un poco ahí similar. Lo que pasa es que Paco Marco lleva unos años bastante relajado, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto Eduardo Inda decide elegirme a mí para provocar un casus belli con Risto Mejide, y me coge a mí. Y entonces Eduardo Inda organiza todo un tinglao con periodistas de investigación, con cámaras ocultas, y me prepara una trampa que no es tal, porque yo aquí tomo la precaución de decirle a un par de compañeros, oye, voy a Madrid, pero voy a una trampa. También se lo digo a un periodista, le aviso, me van a tender una trampa, pero vamos a ver hasta dónde llega este pájaro del Inda, ¿no? Entonces el Inda me elige a mí para, me monta un tinglao, no sé si os acordáis del hecho y tal, para hacer creer que me ha contratado Risto Mejide, que estamos hablando de dos pesos pesados de la comunicación, que Risto Mejide me ha contratado a mí para investigar a Eduardo Inda. Y movilizan a gente con cámara oculta, me graban, me tienden en una trampa, yo voy 2 veces, pero yo le grabo a ellos me graban a mí, me hacen una foto, manipulan. Y por cierto, el otro día Risto Mejide volvió a sacar otras imágenes mías recordando la manipulación de Eduardo Inda a través de un tema de un periodista, Alejandro Entrambas-Aguas, que luego me ha reconocido a mí que él participó en la trampa, pero porque tenía órdenes de Eduardo Inda, ¿no? Ese es uno de los riesgos a los que yo he tenido que asumir, precisamente por esa presencia mediática, ¿no? No ha habido más trascendencia, porque al revés, el salir que provocó que Risto Mejide me hiciera una entrevista de 10 minutos que está en YouTube, que es un pelotazo de entrevista, ¿me entiendes? Y que Eduardo Inda, yo fuera 5 días seguidos, primera plana, en OK Diario, con ese montaje. Tienes la otra parte, si sabes manejar esa ola y te dejas llevar, por decir de alguna forma, porque yo no he hecho nada malo, por ruta que tengo a OK Diario sacándome 5 portadas, y a Risto Mejide me llama y me hace una entrevista de 10 minutos. Que eso es mediáticamente un pelotazo. Y vende por marca personal. Y alimenta la marca personal, evidentemente. Y el hecho de que esa gente, que OK Diario, Eduardo Inda, que es uno de los primeros espadas, independientemente de que pensemos lo que sea de él, y haya pensado, porque claro, luego decía, ¿y por qué has sido tú? Coño, has sido tú porque estás en el candelero. Ahora a lo mejor hubiera cogido a Fontanals. Esa exposición te hace saber ser objetivo. Efectivamente, y si no, lo que te cuento del objetivo de mi amigo el de Castellón, que acabé detenido y acusado de agresión sexual, y todo ese tinglao precisamente, probablemente por esa exposición a la que tengo. Tiene todos sus ventajas y luego tiene sus inconvenientes. No es gratis hacer esto, ¿verdad? Es decir, no solo el emplear un montón de tiempo, sino que supongo que ahora el hacer un podcast como tú haces, se está currado y que está bien trabajado y qué tal, pues supongo que supone una inversión también económica. Correcto. ¿No? Sí, además no me importa decirlo. A ver, montar operativo criminal se monta no solamente con ilusión, con energía, con muchas ganas, sino también metiendo dinero. Sí, ¿vale? Entonces, sobre todo, pues eso, tienes que tener un creador digital detrás, personas detrás de cámaras, etcétera, que luego pues te saquen los cortes, los reels, etcétera, y vayan divulgándose a través de las redes sociales. Todo eso conlleva el esfuerzo, el trastorno también de, sobre todo, fíjate, lo que más me cuesta es coordinar a los invitados. Es algo impresionante. A mí me ha llamado la atención. Los invitados van a ti, no es un... Porque he visto varias entrevistas, veo que el escenario... De la mañana he estado levantado en Valladolid, ya no sé, he estado grabando, o sea... Sí. Y Dani Fotarás también, creo, tiene el... Sí. Es verdad que ahora mismo los invitados, sin desmerecer, por supuesto, a Fontanals y a Juan de Dios... No te costará 2.000 euros como le pagaban a Rosa. No. Yo no pago por invitado, todo hay que decirlo, ¿vale?
Lo que hago es tratarles bien. Luego nos vamos a comer, luego nos vamos a pegarnos una buena comilona. En mi caso me lo debes. En tu caso te lo debo, porque no dio tiempo. Nos fuimos al cocido. Estaba tan engranado todo. Al cocido de Jordi, paramos al cocido para llegar al aperitivo. Eso es. Y es verdad que lo que decía, sin desmerecer a los invitados que conocemos y demás, pero ahora mismo ya han venido, de hecho este sábado, 1 de marzo, sale el podcast con José Félix Ramajo, que muchos a lo mejor le conocéis, que sale mucho en Horizonte, con Iker Jiménez. Estamos también hablando con Samuel Vázquez, digamos que hay perfiles de invitados que ya empiezan a tener mayor resonancia. ¿Por qué? Porque Operativo Criminal no busca solamente atrapar al invitado que sea, o sea, al espectador que sea detective, abogado, policía, no. También buscamos entretener y buscamos que la señora que está haciendo ganchillo pues me vea a mí y diga, joder, qué chico más majo me está entreteniendo. Oye, Juan de Dios, cuente una de sus historias increíbles y se entretenga, ¿no? Bueno, con Juan de Dios puedes tener muchos podcasts, hay muchos. Sí, de hecho ya me han pedido segunda parte. El más largo que has tenido fue conmigo, 2 horas y media. Sí, y el de José Félix que ha superado por un par de minutos. Está ahí, Pero porque teníamos que ir al cocido, si no, si no, seguimos. Y entonces, claro, no es gratis todo esto. Pues te puedo decir que habrá una inversión anual de unos 15.000 euros, ¿vale? Es la estimación. Te estoy hablando de lo que suelto al mes, de lo que es tener el equipo de focos, etcétera, todo esto, luces, y el cálculo son unos 15.000, ¿vale? Anual. En una primera inversión, pues sueltas unos 3.000, 4.000 por el tema de focos, todas estas cosas, y luego ya, claro, tienes que pagar al creador digital, tienes que pagar a... El creador digital, ¿qué es lo que te hace? El creador digital es el que te edita los vídeos y te los sube a YouTube, te hace los cortes, te saca los reels. Luego tú tienes que subtitularlos, meterlo todo con el CapCut y un montón de... Es un rollo. No pensaba que era por la historia, pensaba que era... Si se hace bien, Y yo lo he visto que está muy bien hecho, pero pensaba Claro. que tú estabas así, mira que todo lo de él lo trabajaría Claro. toda la semana. O sea, esto es un segundo trabajo. Y de hecho es lo que se conoce como marketing relacional. Yo, de hecho, para que todo el mundo lo sepa, yo no monetizo nada. Porque de momento YouTube me está diciendo, de momento hay que lucharlo a ver, que por las políticas internas de que tiene YouTube, pues no se puede monetizar. Porque claro, hablamos absolutamente de todo. Hablamos de la guerra de Ucrania, hablamos de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, hablamos de si la violencia de género es una lacra social o no. Le metemos mucho contenido criminológico, mucho contenido de casuística criminal, hablamos del crimen de Daniel Sancho, por ejemplo, de Marta del Castillo, hablamos de cosas muy mediáticas. ¿Para qué? Para buscar atrapar a todo el público, ¿vale? Entonces, claro, todo eso pues tiene un coste importante. Pero insisto, el mayor coste que hay, lo que además a mí me está provocando el caos, es coordinar a los invitados. Y traer a, por ejemplo, Sergio Luque, que es un policía nacional pues bastante mediático, pues vino desde Mallorca. Y tener que coordinar con una persona, que yo le agradezco el esfuerzo, por supuesto, eso lo primero, a todos los invitados que venís desde Valencia, Mallorca, Barcelona, Irún, pero es que me vienen y hacen un esfuerzo brutal. Pero claro, tienes que coordinarte con ellos, ¿para qué? Para que luego puedan coger el tren de vuelta. Es un caos, eso es un auténtico caos. Más luego lo que conlleva preparar una entrevista. Porque Juan de lo sabe, yo tengo una pequeña escaleta, aunque es verdad que todo es muy bidireccional, muy dinámico, podemos acabar hablando de cualquier cosa, siempre con la influencia de la investigación privada y de la criminología, porque no sé si lo sabías, yo soy criminólogo y además en mi trabajo, y hablo de la agencia, tengo mucha influencia de la criminología, intento trabajar mucho en la criminología también. Entonces, claro, todo eso, prepararlo todo, pues conlleva mucho trabajo. ¿Ha repercutido en aumento de clientes ese trabajo que haces? ¿Lo notas? También te está restando tiempo para dedicar a la profesión de detective privado. Es decir, que tu cabeza no está solo centrada en una actividad, sino que tienes que estar gestionando muchas cosas a la vez. A ver, es cierto que Operativo Criminal es un proyecto que ya llevaba gestándose desde el año 2020 en mi cabeza, hasta que doy el paso en el año 2024, en verano de 2024, de sacarlo a la luz. Pero claro, es algo que sí, que efectivamente lleva
lleva, perdona, que me he desviado de la pregunta que me has dicho. Lo que te estaba diciendo es si te repercutía en clientes, es decir, bueno, esto que estoy haciendo, noto que me está llamando más gente o no, o lo estás haciendo por amor al arte. Sí, realmente yo lo hago, es lo que te decía, yo hago operativo criminal en un punto de mi trayectoria profesional en el que, tras 15 años en la profesión, pues me veo con la posibilidad suficiente de delegar trabajo. Entonces yo tengo una compañera en el despacho, tengo una red de colaboración importante, entonces me estoy dedicando un poquito a esto. ¿A modo de qué? A modo de hobby. ¿Qué me está permitiendo operativo criminal? Lo que se conoce como marketing relacional. Es decir, yo a través de operativo, pues me pueden llegar clientes para mi agencia. La realidad, siendo honestos, en el punto en el que estamos nos entra, y con perdón, mucha... no me gusta utilizar esta palabra, pero... Morralla, sí. Lo habéis dicho vosotros, yo no, ¿eh? Pero te entra mucho cliente particular, desesperado y que te pide cosas muy extrañas. Ilegalidades que todos conocemos que nos piden a veces. Por lo tanto, ¿ese cliente es interesante? No. Sí que es verdad que desde que llevamos operativo, pues te puedo decir que presupuestados llevar unos 15 temas aproximadamente y habremos hecho unos 4 temas desde que nos han entrado por ahí. Realmente nos entran por la marca personal, que esto es muy importante, porque yo aprovecho operativo para contar casos reales de investigación privada. Esos casos reales luego les vuelco en TikTok, en Instagram, y la gente me ve ahí, y ahí es donde te escriben. Y cuando te preguntan, oye, ¿cómo puedo contratar vuestros servicios? Ahí es cuando ya, por privado, pues le derivo a la compañera y la compañera ya te atiende. Dani, ¿algún proyecto futuro de incentivar la marca, de mover, o alguna idea que lleves de voy a escribir esto, voy a hacer... Bueno, debuté en el cine hace, bueno, el cine de autor y demás, tengo 3 cortos y son los que ya, ahora que tengo más más energía, sí que los moveré en festivales, por eso lo de transgredir un poco y... festivales que es presentarlos a concurso o algo? Sí, a los festivales que hay, pues al principio locales y demás, define pues que es más de autor, ¿no? Y la verdad es que están bien hechos, es decir, tuve una inversión fuerte porque estuve con 3 productoras y vinieron actores que los he visto en series, es decir, actores profesionales y demás, y bueno, están en YouTube. Sí, no sé, en la UCES. Sí. Y bueno, está pendiente el libro, porque el libro lo quiero hacer un poco con el personaje, pero desde igual que otros compañeros, ¿no? Es divulgativo, tiene un poco así de ficción para que siempre el lector, piensas también en el lector, pero tratas de que la esencia del personaje sea lo más realista posible, ¿no? El libro sí que lo querría lanzar a finales de este año más o menos, porque ya tengo bastantes borradores, pero claro, es difícil seleccionar, ¿no? Para condensar y que todo tenga un hilo, entonces pues ya con asesores literarios ya te van limpiando un poco, ¿no? Tienes así con algo que le da ese tenor, ¿no? Y proyecto así que tengo a medio plazo, pues la psicología, montar una clínica. Entonces pues ahora estoy en segundo de psicología y la verdad es que pues me fui picando y la neurología, es decir, la neurología pues es lo que me ha gustado, pues bueno, pues ahora estoy mucho con médicos y demás, y entonces pues vas viendo que la parte de la conducta, con criminología sí que di la conducta desviada, pero necesitaba la matriz para entender cómo todo el proceso se desarrolla, y de ahí de alguna manera pues quiero hacerme más científico, ¿no? Entonces la neurociencia es algo que me está llamando la atención. Yo me estoy riendo por dentro porque, claro, no me he podido resistir a acordarme cuando me has dicho que cuando ibas a prisión para asistir a algún detenido, porque empatizabas con ellos y tal, yo, claro, me imagino ahora en una clínica de psicólogo Claro, es que pegándote ahí un baile delante del ese, dice, de puta madre, este me va a arreglar a mí. pues es que es así, ¿sabes? Es decir, tengo esa parte que, bueno, pues intelectualmente soy muy activo, entonces me gusta, pues, igual que Juan, pues no tenemos el porqué, pero te vas moviendo y sin darte cuenta lo necesitas. Yo realmente la biblioteca y el gimnasio es mi día a día. Necesito ir a una biblioteca, preparar exámenes, necesito ir al gimnasio para verme, entonces ya se ha marcado en mi día a día. Entonces, claro, ¿cuáles son los retos? Los cursos es que no me esfuerzo. Entonces necesitaba otra vez una carrera para sentir esa presión de decir, oye, que esto te ha costado un dinero, que esto tiene unas fechas, hay trabajos, y entonces es una continuidad.
Entonces, A ver, es admirable la gente que teniendo ya una vida hecha, es decir, que tiene sus ingresos, que tiene su negocio que le funciona bien, como vosotros, pues se ponen a estudiar Derecho con 60 años. Y se saca la carrera de Derecho y sigue estudiando. Tú que ya tienes, te podías acomodar, pues no, te metes en el proyecto del podcast y dices, bueno, pues tampoco me está reportando mucho dinero, ¿no? Pues 4 temas, que es lo que me gasto, tal. Pero bueno, es una ilusión tuya personal. Dani, pues también, que es detective, que es abogado, ahora quiero ser psicólogo también. Y bueno, por ahí el otro día había un compañero de caso de Castellón, que es detective, que es abogado, creo que es físico, químico o algo también, y ahora acaba de sacarse la carrera de medicina Y estaba en un centro de salud. y está en un centro de salud. O sea, Dices, bueno, sí, increíble, ¿no? Es decir, eso también denota un poco cómo ha cambiado la profesión, porque de los primeros que yo conocí, que prácticamente no sabían hacerla por un canuto, a gente que ahora, pues, que no tiene 3 carreras, tiene 2, tiene 4, o sea, y los chavales que han estado aquí sentados, pero bueno, lo han hecho maravillosamente, porque no tiene nada que ver en absoluto y para bien con esa gente, con esos compañeros que, bueno, que comenzaron la profesión y que lucharon en su momento, pero que nada que ver con la formación y con el nivel que están demostrando ahora los chavales. y que tenemos un estigma que mucha gente, yo me ha pasado cuando la gente me llama, pero usted que erais policía o algo. Oiga, no, mire, es que la inmensa mayoría de los detectives, por no decir un 90 y tantos %, pues nunca se han presentado a una oposición porque no han querido, porque han querido ser detectives o porque la vida les ha llevado ahí, en fin, ni somos ex policías ni nada. Así que es cierto que la profesión hay algunos ex guardias civiles porque están jubilados, no por otra cosa, y se les ha jubilado por lesiones, son jóvenes y siguen trabajando con nosotros. Y un par de policías nacionales, pues uno también jubilado, o reserva, lo que llamarían, y uno pues que se dejó, yo tuve la oportunidad de conocer, un compañero de Madrid, que se dejó la posición de inspector de policía porque prefería dedicarse a ser detective privado, pues que le llenaba, había conseguido unos grandes clientes y el tío pues se sentía más eso. Pero es como la impresión de estos es los que sobraban, ¿no? Y luego te decía a gente profesional, no, lo siguiente, con una capacitación brutal dentro de la profesión, gente, vamos, que lleva unas trayectorias larguísimas y yo quiero hacer memoria, tú la tendrás más que yo, porque seguro que la tienes más que yo, en la época que hubo un mogollón de temas que salieron, creo que era la época de Felipe González, que salió, que si el papel BOE, que si temas de Renfe y tal, muchas de esas investigaciones eran iniciadas por detectives privados. Y luego se les ha dado mucho bombo y muchas cosas, pero eran iniciadas con una pequeña investigación o gran investigación y dando unos resultados que luego se convertían en operaciones de policía o de guardia civil y partían de agencias de detectives privados, de gente muy preparada. Y bueno, y aquí que nos conocemos todos, oye, pues yo creo que hay unos equipos brutales. Yo me acuerdo de hacer un trabajo y quedamos por el comisario de Policía Judicial de Valencia, estoy hablando hace 20 y tantos años, y le sacamos el trabajo para que lo vieran ellos, porque había tema de ley de juego y tal, y claro, les llevamos ahí la relación de todas las personas, todas las fotos, todo tal, cómo hacían el cambio de la pasta, nos sumaban en bingo con dinero del propio bingo, y cada eso está prohibido. Y me acuerdo que pregunta, ¿y esto cuánta gente y en cuánto tiempo? Lo he oído yo varias veces. Sí. Claro, ¿cuánta gente y en cuánto tiempo? Digo, pues mira, 2 detectives en un mes. ¿Cómo? Esto necesito yo aquí, claro. Eso es toda la brigada, digo, ya. Pero es que a nosotros habitualmente nos pagan por horas. Y el cliente lo quiere para antes de ayer. Y entonces nosotros vamos a muerte. Nosotros eso de una investigación que ha durado 6 meses, sí, podemos estar 6 meses investigando, pero casi todos los días. Eso de que se deja dormir una cosa 6 meses porque a ver si pueden haberse dado cuenta y ya tiraremos. No. Y yo le decía, y los detectives no podemos pichar teléfono, no tenemos esa información. Nuestra información es al coche y a tal, y a sacar información, y a llamar una llamada simulada, y a entrevistarse con uno y con otro. Digo, el trabajo que hace un detective es brutal. Eso es lo que, es justo eso. Mira, todos tenemos probablemente aquí muchos conocidos, compañeros, etcétera. A mí me gusta llamarles de compañeros, aunque a algunos les duela, pero también pertenecemos al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Yo les llamo de compañeros, ¿no? Me tiro el órdago, aunque a algunos les duela. Todos tenemos conocidos, colegas, compañeros, llamémosle X, que hablando con ellos tú les explicas un operativo y ellos te dicen, pero si es que yo tengo agentes, otros compañeros de policía judicial que no trabajan como vosotros
pero ni de coña, permíteme la expresión. Esto es así. O sea, hay muchísimos detectives privados que trabajan muchísimo mejor que muchos agentes de Policía Nacional. De CITER o de esto es una realidad. Y yo te voy a dar la explicación rápidamente. Por ejemplo, guardias civiles, escala básica, o policías, escalas básicas, a lo mejor se tira toda una vida en un grupo de investigación y sí que están tronchando la calle y trabajando en la calle, sí, eso. Pero las escalas ejecutivas, ahí está. A lo mejor te salen el primer año de inspectores, tocan un poco de calle, pero luego ya empiezan a ascender y tienen ya puestos de tal, con los guardia civil de teniente, porque ya de capitán estás mandando lo que sería una brigada de policía judicial, pero de capitán no está saliendo, por lo cual llevan muchísimas menos horas que nosotros, muchísimas menos horas. Literalmente es así. El otro día a mí me decía un guardia civil, ¿por qué hemos estado no sé qué, tal y que cual? Y yo coge, le mando una foto y le digo, mira, yo sentado en el coche desde las 6 de la mañana, no sé qué, tal, y me decía, coño, y dice estáis más jodidos que nosotros. Y yo, claro, digo, mira, tú sabes lo que pasa, que yo aquí tengo un problema y yo no tengo un walkie-talkie para que me vengan 10 patrullas. Y yo no tengo un relevo que me venga después otro equipo para yo irme a mi casa tranquilamente y encima desconectar. Porque viene otros que se hacen responsables y luego está un jefe que es el responsable de todo. Y yo me voy hasta pasado mañana, tal. Digo, aquí no lo podemos nosotros. Dale respuesta al cliente. Vas contra reloj. No puedes decidir. Bueno, ahora en ocasiones que sí, pero no puedes decidir. Suelto el tema y dentro de 2 meses vuelvo, porque nadie me está presionando, y vuelvo a seguir tirando de la investigación. No tenemos teléfono, no tenemos nada. Vamos a pelo. Y me dijo, sí que estáis jodidos. Y verdad, que la labor que se hace, Sí. Es porque ahora la mayoría, tú coges un procedimiento de policía y el 60-70% son oficios sea. muy poco ya hace, y luego la implicación. Prácticamente vigilancia es eso, y esa anécdota de ir aquí a la UDEF y tal, y el abogado va con el informe y lo entrega allí, así de gordo, y la misma frase la he oído varias veces. Bueno, ¿cuántos tíos han hecho esto? Ha hecho un despacho con 2 tíos, la secretaria, y en 3 meses. Imposible, esto no puede ser. Pues yo hubiera necesitado toda la brigada dedicada nada más que a este tema. A no ser que los convirtamos en autónomos y entonces tendrían que hacer lo que hacemos nosotros, también lo harían bien. No es que estemos hablando mal de nadie. Si lo es el concepto distinto, uno trabaja para una organización y bueno, pues ya saldrá y soy funcionario, y lo otro, pues tú eres tu propio jefe, tú y el otro te paga, y tu jefe, que es el que te paga en ese momento, quiere resultados y te está dando. Y claro, aquí tenete quien lo diga. Tu jefe es el cliente. De hecho, es lo que digo, la implicación, tanto emocional como de recursos que pone un detective sobre la mesa y la que pone alguien que pertenece a una entidad policial. De hecho, en operativo criminal vino Antonio Cela, que ahora está en segunda actividad y demás, Policía Nacional, experto en desaparecidos. Fue muy interesante el podcast porque hicimos una comparativa entre cómo trabajamos los detectives privados, sin entrar mucho en metodología de trabajo y demás, y cómo trabaja la Policía Nacional. Y tuvimos una pequeña discrepancia sobre qué nivel de implicación. Claro, él defendía a su entidad y yo defendía al colectivo, ¿no? A los detectives. ¿Cuál es el nivel de implicación de un Policía Nacional que a lo mejor está investigando un caso de una persona desaparecida y lleva desaparecida 2 años? Claro, yo lo que le decía es que un detective privado, tal vez por el punto de vista económico, va a meter mayor intensidad a un caso. Porque sí, porque tiene el trasfondo de que le están pagando y está implicándose mucho más en ese sentido. Él lo que me decía, no, claro, pero nosotros como entidad policial no podemos dejar de perseguir ese tipo de suceso porque, claro, es una persona que está desaparecida y es nuestra obligación de por vida. Pero yo le decía a él, ¿cuántos casos de personas desaparecidas tenéis en ese archivo? Abajo del todo. Así. Entonces, sin criticar, sin desmerecer, pero es verdad que la intensidad, a lo mejor por una cuestión de falta de recursos, porque la policía y la Guardia Civil es lo que es, y a veces no pueden estar ante no sé cuántos desaparecidos habrá, pero creo que ahora es 15.000 desaparecidos o algo Pues así. imagínate que a ti todos los días te contratas, lo vende para localizar a alguien, porque llega un momento que todos los días, si eres un desaparecido, tampoco le puedes prestar. Claro, nosotros nos podemos permitir el lujo de que si vamos un poquito a tope, decir, y yo eso no se lo puedo coger ahora. Yo ese tema tal, o eso hasta dentro de un mes, yo no puedo meterme en el tema. Entonces puedes priorizar y puedes centrarte en el trabajo, lo que tú dices, y meterle la intensidad, que es lo que hacemos constantemente. ¿Tú cuántos días tienes un trabajo ahí sin abrirlo?
Y a mí me queman. Yo le estoy diciendo al cliente, hasta finales de la semana que viene no puedo, pero como vea un hueco, ¡placa!, lo meto rápidamente porque sé que tienen esa necesidad y sé que tienen, les está fastidiando el trabajador de baja porque quiere a ver quién se lleva a los niños y con quién están, y bueno, y trabajas a cualquier hora y lo que haga falta. Y eso es. Juan, esa salida en los medios de comunicación te ha permitido subir tus honorarios para arriba. Yo normalmente le digo a mi secretaria, cuando conoce mi despacho y tiene una salita allí ya llena de fotos y tal, yo siempre digo, mételos un ratito antes de cogerlos para que vean las fotos y vean los títulos y vean que aquí esto no es el Líder, esto es el Corte Inglés. Entonces, lógicamente, pues sí que es verdad que esa presencia en los medios y demás me ha generado el que venga determinado perfil de cliente, ¿no? Incluso venga de fuera de Valencia. Ahora mismo tenemos un tema y nos ha venido de fuera de Valencia pues porque me conocían, me han visto en la tele, ¿no? La aparición del otro día en el programa de Sonsoles pues provocó una llamada de Almería, alguien que estaba viéndolo y tenía un problema en Valencia, pues dijo, coño, ya que este que ha salido en la tele debe ser bueno, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero que sí que efectivamente ha provocado el que determinada gente, sí que es verdad que en algún caso muy concreto ha habido alguna empresa que al revés, por contrato me ha prohibido taxativamente que yo la represente en los juicios de sus temas laborales, pero además por contrato. Porque no querían no quieren que yo, porque es una empresa con un perfil muy concreto y una de las condiciones que me ha puesto esa empresa, que es muy grande, es que yo no vaya a representarla, a declarar en los juicios como testigo de esa empresa, investigación, para que no se asocie a esa empresa con Juan de Dios Vargas. Vaya. Fíjate, pero fíjate, eso quieren contratar, han contratado, no pero me ha exigido que yo no. ¿Por qué? Porque yo soy un tío, lo sé, no hace falta que me lo diga nadie, polémico, me han detenido 4 veces, entonces claro, ya me conocéis, ¿no? No hace falta que lo explique más. Entonces soy un tío controvertido, con una personalidad muy acusada. Y entonces esa empresa no quiere que cuando salga, o además muchas de mis noticias, entre otras cosas, gracias a esta presencia, yo tengo una lista de 50 y tantos periodistas a los que yo inmediatamente, si quiero, provoco que saquen la noticia, pero vamos, a 0, incluso antes en el momento de que se produce, ¿no? Como con Filegán, en el Levante, en la provincia, tú sabes que rápidamente les mando, oye, toma la sentencia, públicala, pam, y la sacan, ¿no? Eso en esa empresa en concreto, curiosamente, me lo ha prohibido, pero más por escrito, para que no se asocie, que en caso de un juicio, salga una sentencia y diga, no, es que esta empresa contrata a Juan de Dios Vargas. Pero curiosamente nos ha contratado a nosotros. Entonces, ese es quizá el único tema, porque bueno, para mí me hacen un favor, porque los juicios, si no voy a ir a declarar los juicios, son muchas mañanas que yo no voy a perder el tiempo, ¿no? Sí. Entonces van a ir los colaboradores que han hecho el tema. A mí me han hecho un favor, cambiando un poco de tercio, bueno, está todo relacionado. Este colegio tiene 14.000 colegiados, no sé si todos ejercientes o no, pero bueno, simplemente que fuera la mitad serían 7.000 abogados entre Valencia y provincia, ¿no? Porque hay otros colegios de abogados, Alcira, Sueca, creo que tienen, pero hay un volumen gordísimo de abogados. ¿Crees que los detectives hemos vendido bien? Sé que vas a contestar que no. ¿Hemos vendido bien nuestra imagen para llegar a todos ellos? ¿Somos desconocidos ante esos abogados? Muchos abogados nos desconocen totalmente. Creo que después de 40 años en la profesión, llego a la conclusión de que todavía estamos, si lo pensamos en una tarta, siempre he dicho, siempre lo he manifestado, quizá cada vez menos, no estamos llegando ni al 15% del mercado potencial que nosotros podemos tener. Eso es. Yo esta misma mañana he tenido una discusión con una cliente que tiene una academia de idiomas y el problema lo tengo con su abogado. Porque el abogado literalmente le ha dicho que somos unos cantamañanas y que pague la indemnización porque lo va a perder.
que no pierda el tiempo con ningún detective y que los 25.000 euros que tiene que pagarle, que los pague y así se los quita. Pero Lo he oído esta mañana. Eso esta mañana lo hablaba yo con una clienta y mi pregunta que le he hecho a la clienta es, ¿el abogado es contratado para el tema que necesitas o le estás pagando una cuota mensual? iguala. Y entonces, claro, con esa iguala tienes todo incluido y entonces, claro, no le interesa iniciar un despido, lo que quiere es pagarle y... Suelen ser las asesorías y abogados con iguala los que dicen estas cosas. Eso me ha pasado esta mañana. Digo, bueno, ahora tú misma, págale los 25.000 cuando yo te vamos a poder solucionar, a lo mejor con 3 o 4.000 euros el tema fulminante. Y lo que le he dicho que tienes que hacer es cambiar de abogado, o sea, el tema de procesal laboral que te lo lleve un tío independiente. Es un problema que tenemos mucho con las asesorías fiscales, laborales y tal, que nos están torpedeando muchos de los trabajos. La frase de, eso de los detectives, de que te lo pueden tirar, eso es un cuento. No, acuérdate que tenemos... Creo, ¿coincides o no? Sí, totalmente. A mí me parece muy triste y lamentable que todavía en el siglo XXI, en el año 2025, nos encontremos abogados que digan, sí, lo que hacen no sirve para nada. A mí eso me parece muy triste, insisto. A partir de aquí, ¿de dónde creo que puede venir el problema? Creo que existe la PDP, los colegios de Valencia, de Cataluña y demás. Creo que se hace un buen trabajo, ¿vale? Pero luego hay un problema contra el que tampoco podemos luchar mucho, que es el cuántos somos, cuántos representamos al sector. Hablábamos antes de números, lo hemos comentado en otro de los podcasts previos. Creo que ahora mismo estaremos por la licencia 6.500, expedida. Sin embargo, activos a fecha de diciembre de 2024 hay 1.337 detectives. Sí, no llega ni a 1.500. En un país de 48 millones de personas censadas, más luego lo que hay, las personas que no están censadas, personas ilegales y demás, calcula el ratio de posibilidades. O sea, si haces un cálculo rápidamente, o sea, tocaríamos a 35.000 personas que nos puedan contratar. Claro, realmente esto no es así, porque habría que ver las posibilidades que tiene. Claro, ahí estoy metiendo a niños, estamos hablando de... el ratio habría que calcularle mejor, pero probablemente a lo mejor tocarías a unas 10.000 personas tranquilamente que te pudieran contratar por cada detective privado. Somos pocos. Somos pocos y desconocidos. Y desconocidos totalmente. ¿No os ha pasado en alguna ocasión que un abogado os ha llamado y os ha dicho, bueno, yo es la primera vez que tal, le haces un trabajo y no tiene por qué el trabajo salir positivo, ¿no? Tú has hecho trabajo y has acreditado lo que has visto y te vuelven a llamar más adelante y te llevas 20 y tantos años en la profesión, nunca has utilizado un detective y en un año ya me has llamado 2 veces. Sí, y la frase de, si hubiera sabido yo esto, se la habéis oído muchas veces del abogado. Coño, si hubiera sabido yo esto hace no sé qué, con aquel tema, con cuál tema, con no sé qué tema, empieza el tío a decir, buen día los que he perdido por culpa de no contratar a un detective. Pero es la falta de conocer. Si tú tienes la herramienta ahí delante, la vas a utilizar. Si no la tienes, no cuentas con ella, intentas buscarte la vida o das como abogado vosotros o das como... ahí no podemos solucionar nada, lo tienes perdido. Haciendo un inciso con la doble personalidad, ¿no? Porque estoy en los dos ámbitos y de hecho estoy en una asociación de abogados de familia, ¿no? Entonces sí que he visto que los laboralistas, los de familia, nos necesitan porque de alguna manera la prueba que nosotros le aportamos es ya prácticamente tan sostenible que ya va todo rodado, ¿no? Son evidencias prácticamente. Entonces ya no nos han visto como un añadido, ¿no? Igual que ya llamaban al perito psicólogo, ¿no? Para cuando había menores y demás, sino que ya nosotros ya acreditamos esas sospechas que muchas veces, pues claro, en familia se puede hacer un órdago y demás, pero claro, vamos a acreditar el domicilio familiar, el destino es realmente como es o no. Entonces, claro, ya se van, esas pequeñas sospechas ya se van acreditando y dicen, oye, pues si estás haciendo un mal uso de esto, si realmente la custodia no está siendo, no eres la madre ejemplar o no es el padre ejemplar, porque hay unas conductas que eran sospechas, ¿no? Me traes el niño sucio, no es solo eso, es que aparte el niño lo deja en el parque, ni lo mira, ni se percata, ya son conductas reiteradas que ya puedes ya evidenciar que realmente pues no son aptos para, es decir, tú puedes querer mucho a tu hijo, pero que realmente eres un desastre, ¿no? Entonces, ellos, hablando con ellos, con los de la asociación y demás, ellos sí que ya nos tienen como un referente, es decir, yo tiro porque ya han visto nuestro trabajo, ¿no? Al final el trabajo habla, ¿no? Y dices,
es un recurso que tú destinas, pero tienes una respuesta, ¿no? Exacto, sea positiva o negativa. Oye, si es un padrazo o es una madraza, mejor, ¿no? Te quedas también más tranquilo. Pero oye, pero esas sospechas que van, ya las vas cuadrando, ¿no? Porque siempre decía, no, mi mujer ahora que está soltera te traerá 800 tíos a la casa, ¿no? Pues demuéstralo. Demuestra realmente que el domicilio familiar tiene otro fin, ¿no? Y los laboralistas también han ido viendo, de hecho, pues prácticamente pues pasa todo, ¿no? Que todo se dilata tanto y claro, como decíamos, ¿no? Si el derecho laboral cada vez es más amplio, pues claro, va siendo tan garantista para una parte, que es el trabajador, y al final más restrictivo para el empresario. El empresario ya va necesitando eso que antes sea puntual, ¿no? Pues mira, que me ha descuadrado la caja 2 o 3 veces, ponme una culta a ver qué pasa, ¿no? Antes era como hechos concretos y ahora ya sí que van viendo la necesidad de llevar ese control, sobre todo lo que más daño le hace ahora, que son las bajas. Entonces ahí sí que nos están ya metiendo, es decir, ya somos ese elemento de necesidad, ¿no? Ya al final hablamos de que nos necesitan, ¿no? Y yo he visto que en esas dos líneas sí que he visto necesidad. Y eso ya abrirá el campo a que esa necesidad ya se va sentando y van viendo que somos un profesional necesario. Ha pasado, y además, hace un par de años, se empezó a correr el rumor de que estaban prohibidas poner las una cámara oculta, por ejemplo, en un negocio para grabar cómo se roban en las catas. Ciertamente, yo que monto y tengo equipos propios y yo soy manitas y me las monto yo, noté un bajón brutal. Ya nadie te llamaba para temas de robo de cajas registradoras y tal. Pero también sucedió que se corrió la voz y hasta el colegio tuvimos que intervenir y pedir un dictamen a un despacho de abogados, porque decía que no se podía despedir a la gente estando de baja laboral. Seguro que tú fuiste muy eso de cómo que no, que tal y que cual, y entonces tuvimos que pedir un dictamen, porque claro, porque tampoco iba a estar haciéndole escrito a los compañeros, porque claro, el compañero decía, no, claro que me puede usted contratar, ¿no? Y no, pero es que mi abogado dice que no. Bueno, pues que tuvieran un documento diciendo los motivos de por qué sí se podía contratar al detective, porque sí, si el tema era positivo, evidentemente usted, aunque estuviera de baja, claro que podía expedir. Bueno, pues hasta ahí llegaba el desconocimiento o la falta de ganas de lo que hablábamos de las igualas, ¿no? La falta de ganas ahí. Estábamos comentando que hay una población importante, que no llegamos a ese umbral, y yo creo que cada detective que sale no es una competencia, es... No, en absoluto. Bueno, yo creo que también genera más trabajo esa persona porque posiblemente tenga otras ideas, posiblemente tenga otra visión de negocio y no le está quitando a este o al otro trabajo. Es decir, está él propiamente también generando la propia actividad laboral. Yo de hecho siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate una zona de bares donde tú tienes un bar, tú tienes otro, yo tengo otro, él tiene otro. A mí lo que me perjudica es que tú no atiendas bien a tus clientes o que él no atienda bien a sus clientes. ¿Por qué? Porque él y yo sí que lo hacemos bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la gente va a empezar a perder el concepto de que en esa calle no se toma bien el vermú. Sin embargo, si todos damos buen servicio, al final ¿qué vamos a tener? Una calle con un buen servicio. Y van a venir clientes y van a pasar de tu bar a tu bar, a tu bar a tu bar, al mío y al de todos. Esa es la clave, yo creo, dar un buen servicio. Yo creo que nos debe de preocupar más ese detective mediocre, ese detective chapucero, el intrusismo, muy importante también. Todo eso que la competencia. ¿Pero qué competencia? ¿Pero qué competencia? Si estamos hablando de que somos 1.337 para un país de 48 millones de personas. ¿Qué competencia? Bueno, yo, por ejemplo, echo de menos... 48, 49. Sí. Echo de menos una práctica que es muy de los médicos, por ejemplo, que nosotros no hacemos. Siempre lo he dicho, toda la vida, todos los colegios, todos los congresos, siempre lo he dicho. Por ejemplo, cuando hay un congreso médico de neumología, bueno, pues salen los 2 o 3 médicos que durante ese año han conseguido a solucionar un problema gravísimo de un paciente que se moría y con una técnica nueva tal, y salen allí, lo explican, lo ponen y tal, y todos los compañeros. En nuestro caso, eso no es habitual. O sea, no he visto yo en ningún congreso en el que salga un compañero y diga, oye, voy a explicar la operación, la que hice yo, BitDrop, del tema de las criptomonedas, cómo empecé de cero, cómo lo hice, cómo lo desarrollé, porque eso no lo hacemos. Y los médicos
no pasa nada porque ese neumólogo o ese traumatólogo haya operado 500 rodillas con éxito. No pasa nada, porque los que están ahí abajo de traumatología van a hacer unas operaciones con una técnica nueva que ese compañero del hospital de no sé dónde ha descubierto para operar una técnica nueva de rodilla. Si ese señor le ha salido bien, el resto, que además en los congresos, sobre todo de medicina, lo que hacen es exponer los éxitos de la medicina del año en el que ha habido, yo eso choca mucho con lo que en los congresos echo de menos. O sea, a mí me gustaría que los compañeros que han hecho operaciones alucinantes, que las vemos plasmadas a veces en las noticias o incluso que no salen en las noticias porque tenemos otro problema. Yo sé de operaciones que han hecho compañeros acojonantes que la pena que me da es que no hayan trascendido, que no se hayan sabido. Y hablas con ellos y dices, oye, esto hay que explicarlo, porque lo que habéis hecho es alucinante. Y dices, no, yo no quiero saber nada. A ver, a lo mejor lo que teníamos que hacer ahí es simular esa situación sin contar nada real, ni pero contar la situación para que los demás podamos aprender. Por aquí la variedad de servicios es tan amplia que a veces te surgen cosas que dices, ¿y esto cómo, no? Y puedes consultarlo con compañeros que les han tenido esas opciones y tal. Me estaban diciendo que teníamos nos quedaban ya nada y los has consumido tú los 2 últimos minutos. Por supuesto que tendríamos aquí para hacer otro podcast y más, porque yo no he entrado a apretarle a Juan de Dios Vargas que nos cuente alguna de sus hazañas. Pero bueno, criminal. Segunda parte. Me había preparado unas líneas que creo que os vendrán bien a todos vosotros que estáis expuestos y tenéis, que este hater se llama, ¿no? De gente que os pone a parir, y dice y tal. También para todos aquellos compañeros o de cualquier otra profesión, también estaba enfocado a que lo han podido venir en este momento, al decano y al diputado que iban a venir aquí también a la entrevista, a todos los compañeros que han estado, están en junta de gobierno o de asociaciones, de colegios, etcétera. Y a lo mejor es consuelo o motivación, ¿no? Pero me gustó, lo vi y digo, me lo voy a llevar y terminamos el podcast leyendo esto de aquí. Y dice, si nadie te ve como un enemigo, significa que no eres importante. Si nadie habla de ti por detrás, significa que no eres relevante. Si alguien intenta aprovecharse de ti, significa que tienes valor. Si alguien te imita, significa que tienes carisma, que tienes influencia. Si alguien intenta rebajarte, significa que estás por encima de ellos. Si dudan de ti, significa que haces cosas que para ellos son imposibles. Y la crítica, de algún modo, es una forma de admiración. Entonces, pues esas críticas que a veces se reciben o esos ataques injustificados, pues que todo el que está expuesto viene a dirigir un colegio, una asociación o la gente que estáis exponiéndose en los medios, pues bueno, pues si sepáis que posiblemente sea esos haters, pues al final los admiren o tengan envidia de vosotros, pero bueno, que sigáis así y que sigáis trabajando. Yo por mi parte ha sido un placer, comparto la idea con vosotros. Yo no soy de salir porque no me atrevo, pero sí que me gusta veros y creo que es bueno para la profesión que se conozca la realidad la misma. Y muchísimas gracias en nombre del decano de la Junta de Gobierno. Muchas gracias. Luego tenemos un detallito. Un lingote de oro. A ver si la... Ahí. Muy chulo, ¿eh?